La visión funcional va más allá de las terapias. Es como una savia de un árbol, ¿no? Que va desde las raíces, por el tronco y hasta las ramas y va, o sea, para arriba y para abajo. Es un modo de mirar, de aproximarse a la conducta humana, ¿no? Trasciende las fronteras de las terapias. Desde lo público a lo privado, desde las conductas más complejas, las más simples, tenemos personas, excepto los bebés, que enseguida van a empezar a aprender un tipo de repertorio que va a hacer que sientan, que piensen, que tengan ideas de las cosas y que tengan ideas de ellos mismos. Como bien sabéis, van a empezar a tener conciencia, motivaciones, hasta cualquier otra cosa. Y todo eso lo hacemos en esta visión que es una y que si la comentamos o la usamos es porque nos es útil y nos es útil para generar leyes, para tratar de entender principios que puedan ser extensibles y aplicables a muchas cosas. Y el día que no, cuando no pasa eso, pues significa que la visión no sirve. Y las visiones vienen pues de la conducta de profesionales, de investigadores, en fin, de seres humanos. En todos los casos, la conducta va siempre con su biología, no puede separarse, ¿no? La llevamos a cuestas. Va viajando en las circunstancias que concurren en el universo de que forma parte y muy pronto empezarán a salir los sensores y luego otros que seguramente, incluso antes de que Ernesto hable con tu sensor, tú no nos lo has presentado, pero según has ido haciendo esto, me atrevo yo a decirte que ya tienes otro muñequito por aquí, ¿no? Que te dice a lo mejor, no está tan mal. Centrándonos en la terapia tiene un largo recorrido, es una rama de una visión y es casi un recorrido que permitiría escribir una serie con sus temporadas y con sus episodios. No voy a aburrir con esto, ¿no? No es esa la idea, está escrito y además los 80, tenemos las primeras aproximaciones, no tenemos, voy un poco deprisa ahora, no tenemos un ámbito explícito de formulación de AT ni de FAP, pero estaba Fester en los 70, no nos olvidemos, y están ya las bases de entender al ser humano, ¿no? De saber que tienes ahí una persona y de cómo tienes que hacer esto que tan maravillosamente bien nos ha expuesto Ernesto, ¿no? Muy pronto comienza a hablarse de distanciamiento comprensivo, comienza a explicarse y a dar a entender un trato y una manera de abordar emociones y pensamientos en los individuos, lógicamente verbales, ¿no? De qué tipo de interacción tenemos con ellos y empiezan a plantearse modos cabales, ¿no? Y precisos del funcionamiento humano, es decir, que tienen más que ver con la forma, con lo que somos y ya está, ¿no? Y por eso ese tipo de reglas pueden perdurar, ¿no? Empiezan las primeras experiencias sobre reglas, el insight de la derivación de nuestro amigo Sidman y comienza la aproximación a la generatividad que conocemos y que cuando todo esto surgió, a pesar de que Chomsky todavía vive, dice que no conoce, ¿no? O sea, las nuevas aproximaciones. Los 90 es el lugar y es el momento de la formalización de las terapias y de su diseminación, de una gran variabilidad, aquello que yo comento muchas veces del mar de las terapias y que no lo voy a comentar aquí, ¿no? Y hay algo común entre ellas, a pesar de que son modos distintos de hablar, a pesar de que unos se utilizan de una forma, otros se utilizan de otra, pero al final el foco y el mecanismo, de alguna manera, el proceso debe ser el mismo, ¿no? Y esto es lo que llevó a Steve Hayes a plantearlas y a hacer esta división de las generaciones, 1, 2 y 3, que luego yo comentaré al final, ¿no? Surge ya la formalización también de muchos estudios del lenguaje, empezamos a entender lo que Chomsky no entendió, pero se pasó la vida diciendo, ¿no? De la derivación. Y se formula la terapia del marco relacional, que tenía ese nombre, pero podía ser otro, eso depende de las personas que lo hacen, y empiezan a abrirse puertas y a estudiar muchas cosas que no entendíamos. Los 2000 es un momento de expansión de múltiples focos, de la categorización de muchas terapias, repito, de las generaciones y de la investigación más básica a nivel de todo lo que la aproximación
de entender el lenguaje en términos de aprender a relacionar, nos va a dar, ¿no? Vamos a aprender de dónde vienen las ideas, las creencias, de dónde vienen las reglas de control, cómo fabricamos a los sensores, por qué les llamas sensores, por qué te pegas, por qué te separas, el maravilloso trabajo de metáforas que tengo yo que decir aquí. Su tesis doctoral de la inteligencia, de los patrones de regulación, y de nuevo hago así, cuando entiendo cómo todos los contenidos del yo pues se van a formar redes y se generan, y es la tesis de Bárbara, así que de nuevo, ¿no? Y tendría que estar agachándome delante de muchísimas personas que, como bien habéis dicho, somos muchos en algo, jamás, siempre hacemos las cosas sobre los hombros, sobre el camino de mucha gente, casi nada es nuevo. Bueno, nada, empiezan muchos ensayos clínicos, muchos análogos experimentales, y ya me callo porque ahora le voy a dejar paso a Fran, que es quien va a hablar de toda esa parte, y yo lo tomaré al final, si me permites. ¿Vale? Sobre. Bueno, ¿se me oye, cierto? Sí. Vale, vamos a hablar un poco del recorrido que decía Carmen y de en qué punto estamos, en qué punto está ACT, en qué punto está la teoría del marco relacional. No sé si esto pasa o no pasa. Vale, ok. Bueno, Carmen hablaba de que esto empezó en los años 80, los 90 se fue consolidando. Ahí tenéis el manual del año 99, 2002 era el de Carmen con Wilson. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ha sido un crecimiento muy poquito a poco, pero que a día de hoy, esta es la cantidad de artículos que tienen relación con la terapia de aceptación y compromiso. Como veis, está en crecimiento exponencial, más de 5.300 artículos a día de ayer en la base de datos Scopus, y se ha duplicado en el último lustro la cantidad de publicaciones sobre esto. Esta es la cantidad de ensayos controlados aleatoriamente. Estamos ya en más de 1.400. Hace un año apenas se celebraba que se había llegado a 1.000. Dentro de nada tendremos que celebrar los 2.000. De nuevo, crecimiento exponencial. Y este es el número que hay a día de ayer. Con motivo de justamente bueno, de celebrar los 1.000 ensayos controlados aleatoriamente que tiene AT, Steve Hayes y King publicaron este artículo que os recomiendo de recomendada lectura, donde hacían un análisis de cómo ha ido evolucionando la investigación en AT. Ahí en la línea, no sé si puedo, creo que no. En la línea verde tenéis los ensayos controlados aleatoriamente que se han publicado en revistas indexadas, en la azul en las no indexadas. ¿Por qué no indexadas? Porque ATE está creciendo muchísimo en países de bajo ingresos e ingresos medios, que suelen publicar en revistas no indexadas, digamos, en base de datos fundamentalmente anglosajones. Este es el abanico de problemas tratados en los ensayos clínicos. Como veis, la principal, casi más de la cuarta parte, es sobre enfermedad médica, problemas físicos, psicología de la salud. El 20% es sobre diagnóstico del DSM. Bueno, tenemos otras cuestiones como el trabajo, como el dolor crónico, como cuestiones como el estigma, eh, rendimiento deportivo, etcétera. Este es la- los grupos de comparación con los que se ha habitualmente comparado AT, fundamentalmente con otras intervenciones, lista de espera, tratamiento habitual. ¿Qué suelen medir los ensayos clínicos? Suelen medir calidad de vida, bienestar, aspectos de salud mental en general, lo cual es lógico teniendo en cuenta el modelo de salud mental que presenta AT, no centrado necesariamente en los síntomas. También, obviamente, pues cuestiones relacionadas con ansiedad, con el estado de ánimo, el estrés, etcétera. En cuanto a estudios en psicología de la salud, tenemos más o menos una cuarta parte sobre cáncer, otra cuarta parte sobre dolor, diabetes, esclerosis, como veis,
también es una amplia gama de problemas. ¿Qué nos dice la investigación sobre la eficacia? Bueno, este es un artículo que se publicó hace unos años con una revisión de metaanálisis que se han llevado a cabo que nos muestran que AT es eficaz para todos los trastornos en los que se han realizado metaanálisis, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, dolor, grupos transdiagnósticos, que AT en esos metaanálisis ha mostrado ser superior a controles inactivos, tratamiento habitual, la mayor parte de las condiciones de intervención activa y con una eficacia similar a la terapia cognitivo-conductual. En este otro artículo vemos los análisis de mediación. Importa no solamente cuál es la eficacia, sino que también cuáles son los procesos de cambio. Eh, lo que podemos ver a día de hoy es que el modelo de flexibilidad psicológica o el incremento de flexibilidad psicológica suele mediar los efectos de ANT. Este es otro de los estudios recientes que muestra justamente cómo el incremento de aceptación, de distanciamiento y atención plena suele mediar los efectos de AT y de otras terapias basadas en mindfulness. ¿Qué ha pasado con la teoría más correlacional? Bueno, como veis, es una teoría que viene desde los años 80, como decía Carmen. En el año 2001 se publicó el primer manual y unos pocos años después empieza a crecer el número de artículos que se publican. A día de hoy hay unos 557 publicados en Scopus. Em, Aunque, como veis, pues la popularidad de la terapia no tiene, no hay manera de ganarla, ¿verdad? El incremento de estudios sobre RFT sí, es lineal, pero no ha llegado de momento al crecimiento que ha tenido AT. ¿Qué sabemos sobre teoría macrorrelacional? Sabemos muchas cosas. Yo solamente me voy a centrar en algunos aspectos que tienen relevancia clínica. Sabemos bueno, que las funciones se transforman se transfieren a través de relaciones simbólicas, relaciones a través de marcos relacionales, que eso afecta a lo que sentimos, a los miedos que se extienden, no solamente por generalización de estímulos, sino por las relaciones que hemos establecido previamente, que se extiende también la evitación a otros contextos. Bueno, conocemos, y esto es relevante por lo que voy a señalar después, mucho sobre la transformación de funciones en relaciones jerárquicas, aunque nos hace falta conocer todavía mucho más. Bueno, hemos ido acumulando información sobre el efecto de estrategias de aceptación versus control. Las estrategias de aceptación normalmente suelen ser más eficaces para lidiar con el malestar que las de control en contextos de laboratorio. Bueno, lo que mencionaba antes Carmen, de la organización jerárquica de los contenidos del yo, estamos acumulando también cierta información al respecto que va a tener relevancia clínica posteriormente. Eh, Múltiples estudios que han ido surgiendo en los últimos años sobre cuáles son los procesos que están implicados en la flexibilidad psicológica, las estrategias de distanciamiento, de fusión, etcétera. Aquí tenéis algunos de ellos y cómo señalan justamente la importancia del enmarque jerárquico de la propia conducta, ¿no? Algo que seguramente no habéis oído hablar ninguno de los presentes. eh, y que no, porque nunca se explica en las clases, en los másteres. Mm. Bueno, algunos estudios sobre los componentes de las metáforas que incrementan el efecto en contextos experimentales y, bueno, múltiples estudios que van surgiendo en los últimos años donde tratamos de tomar esa definición de flexibilidad psicológica en términos del enmarque jerárquico de la propia conducta en curso para desarrollar protocolos más breves que se puedan llevar a cabo digamos, con múltiples personas, múltiples problemas y que puedan tener un impacto significativo. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Ha sido... Bien, en tiempo. ¿verdad? Sí. A ver yo ahora. Bueno, lo que vamos a
lo que quería yo cerrar es algo que es muy actual, ¿no? Hay un gran interés desde el año 16-17, por diferentes tipos de circunstancias, empieza a haber un interés mucho más claro en cuáles son los procesos de cambio. Es decir, ya no empieza a ser tan útil, ni siquiera que bien las financiaciones empiezan a cambiar el sistema de contingencias para poder... eh, para poder conseguir fondos y hacer estudios, ya no va a ser si esta terapia o este tratamiento de X sesiones es mejor o es peor que comparado con esto, los ensayos de control. No, empiezan a generarse un sistema, cambian las contingencias y empiezan a forzar a los investigadores y a los clínicos a hacer estudios donde indiquen no solo si algo es válido, sino qué es, por qué puede ser válido, cuál es el proceso de cambio que puede estar ahí involucrado. Esto, entre otras muchas cosas, conduce bueno, a generar en el año 16-17 a que Steve Case y otros más, y una de las personas más relevantes en el ámbito de la terapia cognitiva, o sea, que parecían cosas opuestas, se sienten, los dos Steve, que inicialmente se peleen en el año 2017 y que en el año, 10 años después, estén sentados en una mesa, estén hablando con conceptos posiblemente aparentes distintos, palabras distintas, pero empiecen a plantearse, vamos a buscar procesos, ¿no? Y entonces surge esto que se llama la terapia basada en procesos, que no es una terapia, sino que no es más que el señalar a las distintas terapias que hagan el favor de no ponerse tan contentos y tan estupendos, porque, ay, qué bien, me ha salido bien, ¿no? Sino trata de enterarte por qué ha pasado, ¿no? O sea, trata de enterarte qué has hecho tú en el contexto de la conducta de tu paciente, cómo eso interactúa, ¿no? Que es un poco, pues, todo lo que hemos estado oyendo a lo largo de la mañana, ¿no? Bueno, se une también bueno, al interés en el ámbito de App, precisamente, de Steve Hayes, de aunar, de no quedarse arrinconado, de no quedarse aislado, sino de compartir y de tratar de invitar sistemáticamente a los congresos y a gente que no habla como tú, a gente que no opina como tú, ¿sí? Y que está dispuesta a hablar no de ellos, sino de la cosa de la que hablan, ¿no? Con lo cual ya hay una cierta distancia y uno puede estar hablando de cosas que no comparte si no se pega aquí, ¿no? Y no, vamos, si el censor no se te pone aquí, ¿no? Y tú le pones voz al censor, ¿no? Entonces ya no hablas tú, ¿no? Bueno, Steve es ese tipo de personas y es criticado en muchos casos, de qué pinta aquí un economista, qué pinta aquí un de estos dedicados a la biología, qué pinta no sé qué, el otro, y dices, pues porque la conducta del ser humano está hecha de muchas cosas, formamos parte del universo y al final del día las cosas interactúan, ¿no? Bueno, quiero decir esto porque me parece que posiblemente sin ese tipo de pasos, pues posiblemente no estaríamos avanzando como estamos avanzando y sabemos que es hoy, mañana pasarán otras cosas. Bueno, pues esto conduce a que no nos baste a cambiar los términos de AT incluso, ¿no? De estar hablando de patrones de evitación y pasar a patrones de flexibilidad psicológica, que no nos podemos quedar ahí, sino tratar de entender qué es ese patrón, cómo se construye, cómo aprendes a interactuar de una manera flexible que te permita andar por el mundo, o cómo te estás pegando leñazos, perdón, sistemáticamente y luego sigues en ellos también, ¿no? Unos cuantos, repito, porque nunca es una persona, a pesar de que ahora lo estoy hablando yo, siempre hay muchísimas personas detrás, ¿no? Y lo mismo que pasa en Mixa, que somos equipos, ¿no? Pues lo cierto es que un grupo dentro de este movimiento de AD nunca nos conformamos con los términos medios, sino que siempre trabajamos o sea, llevábamos a tratar de entender cuáles son los procesos, precisamente porque estábamos estábamos mucho más interesados en todo el tema del lenguaje y de la cognición desde el ámbito funcional, ¿no? No éramos muy entendidos en ese ámbito, casi nos entendían como los bichos raros, pero bueno, ahí andábamos, ¿no? Y empezamos a formular esto que Fran comentaba, tratar de entender la flexibilidad en términos de cómo interactuamos con nosotros mismos y, por lo tanto, esto que ya conocéis algunos de vosotros, que yo no voy a repetir aquí, ¿no? Y es que nos relacionamos en coordinación o nos vamos a relacionar en jerarquía, ¿no? Así que hay el ejemplo que tú has puesto, pues es muy ilustrativo, de ahí estaba Roberto, ¿no? Posiblemente bajo control de algo que estaba implícito cuando hablabas, pero estaba de manera que pasabas un poco del censor, ¿no? Pero para eso tienes que saber que estás tú, que está el censor, que hay una cierta distancia para que aparezca el otro. Bueno, este tipo de relaciones
es lo que tratamos de ver a nivel básico, ¿no? ¿Y la situación ahora cuál es? Para no entretenerme mucho más. Pues nada, ahora está la investigación o la gente que está dedicada a tratar de ver procesos medios, a aunar terapias, a que cada terapia busque cuál es su proceso, cuáles son los procesos en esa terapia, y hay otro grupo de gente que también está interesado en avanzar un poco más, en ahorrarles el trabajo, y están tratando de buscar, de aunar procesos entre muchas terapias, de qué es lo que tú consideras que es más eficaz para ti, para ti, para ti, y hacer algo como un pool mucho más amplio. Que eso está ahí. Están los otros, cada terapia con su proceso, y luego están pues otro grupo de personas que ya hablan de la cuarta generación, es decir, cuando ya estábamos dejando las generaciones atrás y estábamos de nuevo hablando de las terapias en términos de la filosofía y de la visión, y estábamos hablando más de terapias contextuales, empiezan otros hablando de la cuarta generación, y como me decían ayer en una clase que estaba, es que esa es la terapia, esa es la generación humanista. Y las demás no lo eran, ¿no? No sé, cosas de estas. ¿No? Entonces, esta es la realidad. Por aquí están estos, llegaremos a la cuarta, a la quinta, a la sexta, yo qué sé, ¿no? Pero luego estarán los otros que van a tratar de ver procesos medios, y luego está el otro grupo de gente que está tratando de ver procesos, principios, ¿no? Entonces, un grupo de personas entre los que yo me incluyo, y que de alguna manera siempre en Mixai tratamos de trasladar eso cuando enseñamos, mirar los principios más allá de los modos, de tal manera que con tu principio tú puedes generar y crear. No vas a necesitar amarrarte a ningún libro, porque vas a conocer el principio. Yo confío, y con esto acabaré, y por lo menos está ahí, ¿no? Que no hay necesidad de pelearse con los procesos medios, no hay necesidad de pelearse con mucha gente, sino que quizá si hacemos investigación, como se ha hecho en otras disciplinas, que al final forman parte del universo, pues es tratar de encontrar principios comunes que nutran diferentes marcas, ¿no? Es decir, de manera que sobrevivan cada uno sus marcas, para que así después se pueda pagar el copyright que tú decías, ¿no? Pero que no excluyamos, y no están al mismo nivel. O sea, los principios básicos, por definición, pues tenemos muchos, todas las disciplinas los tienen, y al final del día es lo que más mejor va. Así que este es un poco el panorama, muy rápido. Esto es simplemente es algo a continuar, que lo continuaremos, ¿no? Nosotros, y por supuesto, vamos a incorporar más personas, incluyendo sin ninguna duda todas las aportaciones que a mí me parecen sumamente relevantes de los trabajos, en este caso, y los quiero hacer explícito, de Bárbara, respecto de la formación de los contenidos y de cómo todo eso está organizado, que para mí es un punto central en estos momentos, que en AD posiblemente no se ha tocado mucho, pero que es hora de hacerlo. Así que hay mucho futuro, y para vosotros más posiblemente que para otros, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Tenéis un trabajo inmenso que hacer. Muchas gracias. Perdonadme un minuto, que me sitúe y no me caiga. Ya estamos. Bueno, ¿se me oye? Sí, se me oye. Bueno, pues buenos días, yo creo que ya toca decir buenas tardes. Y pues aunque sea casi la última, millón de gracias por estar aquí, y millón de gracias por todas las personas que están conectadas desde donde sea. Es un día especial para nosotros por infinitas razones. Voy a hablar de ciertas cosas, y con eso pues vamos a dar, tanto yo como aquí Juan Barrio, que os lo presentaré enseguida, de lo que está por venir, que en realidad ya es presente desde hace bastante tiempo.
Bueno, no acostumbro yo a tener algo que leer, pero hoy también va a ser el día. Y creer en las ideas, pues es peligroso. Y no es algo que no hayamos dicho ya esta mañana o en otros momentos, y desde luego mucha otra gente. Es peligroso porque a veces las ideas se cumplen, luego no, y como cualquier proceso que dura el suficiente tiempo, pues acaba uno llegando, si se deja, a la misma conclusión a la que han llegado otros antepasados antes que tú, hace mucho tiempo, quizá hace tanto como los propios griegos, que decían nequit nimis, nada en exceso, todo en su justa medida, reduce el exceso, recorta, empuja un poco más esa escasez, trata de mantener un equilibrio, cíñete a lo que el contexto te demanda, adáptate a él, flexibiliza tu comportamiento, en conclusión. En fin, por algo lo pusieron en la entrada de algún que otro templo. A falta de, pues, 6 meses, Mixai, que yo creo que nos podemos rendir ya a cómo se pronuncia el nombre, cada uno que haga lo que buenamente quiera. Yo personalmente ya me rindo, pero lo diré siempre de esta manera, ¿no? En fin, a falta de 6 meses, pues Mixai cumple 10 años. Y aunque el proyecto como tal vaya a cumplir una década, pues lógicamente viene de mucho antes. Si bien el germen de lo que es su esencia aparece en 2015, pues nos tendríamos que ir unas cuantas décadas más atrás para entender por qué es una realidad y en principio lo seguirá siendo. Y es, bueno, aquí aparece una foto de un sitio que muchos de los que estamos aquí conocemos bien, que es cierto grupo de investigación de la Universidad de Almería, donde, bueno, pues han tenido lugar grandísimos experimentos liderados por Carmen, ideados en el fondo por ella, junto con otro grupo de investigación de este planeta, pero aquí ha sido, y no son mis palabras, una de las grandes cocinas, ¿no?, a nivel internacional de parte de los estudios que os presentaba Fran. Y todo lo que ahí se cocinaba, pues había que dar pie a una transferencia de todo ese conocimiento, especialmente en el ámbito clínico, y se empezaba a ver ya pues que había una primera generación que no tengo yo que presentar porque las conocéis y las conocéis de sobra, de personas encargadas de cuidar eso, de garantizar la calidad, de seguir dirigiendo aquello por donde había que dirigirlo, pero había que situar algún sitio, algún proyecto que pudiera tener conjuntamente esa calidad, esa riqueza de la investigación con la transmisión de ese conocimiento a profesionales y, por supuesto, pues lo que no podemos dejar de hacer con la actividad clínica. Con esa necesidad más que palpable de que hubiera una generación que continuara el trabajo que esa primera generación ya estaba haciendo, pues bueno, es entonces en 2015 cuando el germen de esa necesidad pues empieza a tener sitio y lugar. Yo recuerdo ir caminando con alguien que hoy está aquí bajo un sol pues almeriense, que ya en el mes de mayo pues comienza a perder todo tipo de piedad. Y era un año en el que sucedían ciertas circunstancias y con todo en conjunto, pues esa persona me dijo, tienes que hacerlo. No voy a hablar aquí de mis acompañantes como los de Roberto, con la edad que yo tenía por entonces, pero la cuestión es que eso decidí. Y entonces surge Mixa y a partir de ahí pues ya lo habéis visto. Unos antes, otros después. Y perdonadme el inciso en este punto porque me toca que lo hagan, ¿no? Es necesario que yo agradezca de profundo corazón pues a aquellos que están aquí desde el primer día. Porque solo ellos conocen de cerca el esfuerzo, el sacrificio, la persistencia y la valentía.
no voy a romantizar lo que implica construir un proyecto y aún menos lo que implica mantenerlo. Pero aquí estamos y estamos aquí por muy buenas razones. Esas razones no dejan de ser ideas. Vaya hombre. Decía, esas razones no dejan de ser ideas y en su justa medida pues son las que por ahora orientan la dirección, y esa dirección es lo que sale de la intersección entre la investigación, entre la actividad clínica y la docencia, porque es esa la esencia con la que personalmente nos vamos a seguir identificando. Estos son los tres pilares que nos dan lugar, pero estos tres pilares no son nada sin sus verdaderos trasfondos. Así que voy todavía más allá. Esos pilares, pues, son el amor por el rigor, la pasión a la hora de hacer las cosas, porque sin eso lo demás no se va a desarrollar, tiene una brecha muy corta. Pero añadiría a día de hoy la madurez de todo lo que se ha aprendido intensamente en este recorrido. No todos los días se cumple casi una década, pero bueno, es un hecho arbitrario que coincide con la cosecha de demasiadas cosas. Y es que hoy, pues, celebramos la evolución de nuestro logo, de nuestra imagen. Es un cambio que no va a ser un alejamiento de nuestros fundamentos, sino la continuación natural de una metáfora que siempre ha definido este proyecto. Nuestro logo original lo conocéis, ¿no? Este querido árbol. Alguna que otra modificación surgió a los primeros años, pero este es el que más tiempo se ha mantenido. ¿Y por qué un árbol? Bueno, porque es la metáfora de la ciencia, que no somos los primeros en ponerla, como nunca somos, nadie es el primero en casi nada, ¿no? Pero para nosotros, pues ese árbol representa este modelo, en el sentido de que las raíces representan las bases teóricas de esta ciencia, el tronco simboliza la solidez de la evidencia empírica y las ramas pues extienden esas aplicaciones, ¿no? Donde sabemos que la más engrosada sin duda es la clínica. Esta es la imagen que nos guiaba para poder cultivar el conocimiento y que floreciera en diferentes prácticas, ¿no? Hoy pues damos un paso más. Si el árbol era la ciencia, pues ahora va a ser un pájaro, de los pájaros que habitan ese árbol, porque es el verdadero impacto y son las personas. El nuevo logo pues nos evoca movimiento, dinamismo, libertad, libertad bien entendida, y en general diría yo que de forma jerárquica la necesidad de evolución y de transformación como única manera de sobrevivir, ¿no? El pájaro va a representar a los profesionales que formamos, porque ellos, con las alas del modelo, pues aprenden a volar para guiar a otros, para enseñar a otros a volar, pero también simboliza a eso que llamamos pacientes, usuarios, clientes, más personas, que tratamos de que encuentren en las intervenciones que hacemos, pues lo necesario para que alcen el vuelo, incluso pues cuando el peso de sus dificultades parece que les ancla al suelo. Al final estamos todos en el mismo juego. Vamos a presentaros entonces el cambio de logo. Bueno, no es un adiós al árbol, que yo sé sé que a Carmen le preocupa, no es un adiós al árbol, es el reconocimiento de que el fruto del árbol pues son los pájaros.
de que la ciencia no vive en los libros, sino en las manos de las personas que las aplican y en las vidas de quienes se transforman con ella. Este pájaro va a ser siempre un recordatorio del compromiso que pondremos todo el esfuerzo en garantizar, y es seguir siendo raíces firmes para algunos, alas para otros, pero siempre un impulso hacia adelante, pase lo que pase. Impulsamos, además de este cambio de logo, pues tantas otras cosas, pero aquí brevemente no sé cómo iré de tiempo, pero sin ánimo de meternos en detalle, sí que os contamos que vamos a impulsar además una, eh, una membresía para estudiantes y profesionales que va a tener distintos niveles de aprovechamiento. Y ya os digo, no es hoy el espacio para entrar en detalle, ya os adelantaremos que, bueno, pues en mayor detalle en qué va a consistir, pero sí va a girar en torno a estas 5 cuestiones. Vamos a tratar de hacer algo que nos lleváis pidiendo pues 10 años, y es tratar de cultivar, ¿no?, ese sentido de, llamémoslo, pertenencia, de comunidad, que tan necesaria es en una profesión tan solitaria como la del psicólogo. Vamos a tratar de ofrecer diferentes tipos de formación continuada junto a, bueno, esa raíz con los avances en la investigación, con diferentes webinars, con newsletters, con contenidos en diferentes canales de redes sociales y demás, ¿no? Bueno, cuestiones que de vez en cuando hemos hecho, pero confieso que el tiempo era el que era, como para poder hacerlo de la manera en la que ahora sí queremos. Vamos a generar un sistema de supervisión de casos clínicos con una dinámica que ya conoceréis, que hemos tratado de diseñar después de, bueno, pues trabajar bastante en diferentes ideas. Vamos a tratar de que todo eso pues también surta un efecto de opción a la propia empleabilidad dentro de nuestro proyecto en función de intereses que vayan surgiendo y también de implicación al proyecto, ¿no? Creo que hay cabida para hacer mucho y en la medida en la que podamos, pues ayudaremos a ello. El comienzo oficial de esto pues será septiembre de 2025 y sí que habrá un adelanto en la línea de ese seguimiento de la actualización de la terapia contextual, pues a final de este mes, no, mañana, del mes de junio de 2025, pues bueno, tendréis a disposición general un webinar gratuito de ampliación de esta parte que han hecho una breve introducción, ¿no?, Carmen y Fran.